Vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. El domingo pasado tratamos un tema que tiene que ver con la familia. Hablamos acerca de la pregunta que le hicieron los fariseos al Señor acerca de dar, ¿no es cierto?, qué opinaba Él acerca de dar carta de divorcio por cualquier causa. No andaré más en el tema, pero sí hubieron después algunas preguntas que me hicieron llegar. Una de ellas era el hecho de que Dios nos llamara tal como estamos. ¿Qué significaba en definitiva esto? Y bueno, claramente cuando hay un llamado del Señor, cuando Él es el que llama, Él llama para darnos una nueva vida, ¿no es cierto? Así es que a partir de ahí el Señor comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Es decir, el estado en que llegamos al Señor, porque Él nos llama tal como estamos, pero a partir de ahí el Señor hace un trabajo en cada uno de nosotros. Él comienza a tratar con nuestros dolores, con nuestras penas, con nuestro sufrimiento, con el pecado que hay en nosotros, y comienza a hacer de nosotros una nueva criatura. ¿Amén? Así es que sí hay un cambio a partir de esa instancia en que el Señor nos llama. También otra pregunta que no era el tiempo como para haberla abordado, pero ¿qué pasa cuando en el matrimonio hay una mujer, generalmente ocurre con la mujer, una mujer maltratada, abusada, donde hay un esposo inconverso que incluso encadenado en vicios, donde su conducta, sus reacciones puede poner en peligro la vida, ¿no es cierto?, de los hijos y de la familia. Bueno, el libro de Corintios, en el 1 Corintios capítulo 7, da luces acerca de cómo se debe actuar en estos casos, digamos, porque Pablo dice ahí que en tales casos a paz nos llamó el Señor. Por lo tanto, si no está la paz en ese hogar y si la persona inconversa de esa forma manifiesta, ¿no es cierto?, que no quiere estar con la persona, ¿no es cierto?, con su cónyuge, Pablo da directrices claras acerca de cómo se debe actuar. En ese caso, la mujer no está obligada, ¿no es cierto?, a estar en esas condiciones. Pero es un tema más amplio, que no es simple abordarlo en una predicación, así es que en algún minuto, cuando tomemos nuevamente la carta de Corintios, vamos a pasar por ese tema. Hoy el Señor nos va a hablar acerca de los niños, ¿ya? Pero desde la mirada de los padres hacia los niños, Y el resultado de esto es que nuestros niños son bendecidos. Para dar una introducción acerca de lo que significa el cuidado de los niños y la responsabilidad que tienen los padres, más aún el padre que es creyente, ¿no es cierto?, que conoce a Cristo. A propósito de esto, en esta semana salió en las noticias, me imagino que más de alguno de nosotros la habrá escuchado, ¿no es cierto?, acerca de la aplicación de una ficha que se llama CLAP. Y aquí hubo vulneración de los derechos de los padres y de los niños, ¿no es cierto?, en un colegio en Talcahuano, la escuela Centinela Sur, ¿no es cierto?, tras brutales testimonios de estudiantes y apoderados de lo que ocurrió en ese lugar. Hubo abuso, de acuerdo a lo que los padres señalan,
y los niños también. Hay una noticia que dio el propio alcalde, se lo dio a Televisión Nacional, ¿no es cierto?, donde él instruyó un sumario y denunció lo sucedido en esa escuela tras brutales testimonios de estudiantes y apoderados. Las acusaciones son de abuso sexual mediante tocaciones y otras actividades constitutivas de delitos. Generaron impacto al interior de la comunidad de la Escuela Centinela Sur de Talcahuano, motivando la intervención del Estado, ¿no es cierto?, la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía. Así, los relatos de los padres y madres en base a los testimonios dados por estudiantes de quinto básico generaron indignación en los aludidos, información que rápidamente fue expandida por diversos medios de comunicación hasta provocar conmoción a nivel nacional. Las primeras informaciones al respecto vinculaban como responsable a personas que habían estado realizando supuestamente charlas sexuales, ¿no es cierto?, dentro del establecimiento. La investigación administrativa busca saber por qué los padres no estaban al tanto de estos exámenes supuestamente rutinarios, ¿no es cierto?, y por qué se hizo de la forma como lo hicieron. Fíjese que hace alrededor de 9 años, más o menos, una hermana en Cristo estuvo en nuestra iglesia. Nuestra hermana Marcela Aranda, no sé si algunos lo recuerdan, ella venía denunciando desde ese tiempo en diferentes programas de televisión, incluso en su canal del Observatorio Teológico Evangélico, ¿no es cierto?, lo que se estaba tramando no a nivel nacional, sino organizaciones mundiales. Y en esa oportunidad no le creyeron, la tildaron de extrema, ¿no es cierto?, y fuera de toda razón. Pero hoy los hechos le dan la razón a nuestra hermana Marcela Aranda. ¿Y por qué yo traigo a colación este tema? Porque justamente el texto que hemos leído era acerca de, ¿no es cierto?, de los padres que se acercaban al Señor para que sus hijos fueran bendecidos. Eran hijos pequeños porque el Señor los tomó en brazos. Leímos, para los que se vienen sumando, en Marcos capítulo 10, versos 13 al 16. 13 al 16, para que se sumen los que están escuchando. Quiero que me recuerde, porque se me puede olvidar, al final tengo que dar una noticia relacionada con el local de Popeta, ¿ya? Para que me lo recuerde. Bien, entonces, volviendo a esto, Dios dio directrices claras a su pueblo acerca del rol de los padres, ¿sí? Dio directrices muy claras el Señor de cómo formarlos y educarlos. El padre entonces tenía un rol principal que es proveer los alimentos, ¿sí? Y en su rol complementario, ¿no es cierto?, es formarlos y educarlos. Y la madre también tiene un rol principal, que es ocuparse del desarrollo y crecimiento de los hijos, ¿no es cierto?, y como rol complementario, velar por el sustento de ellos. El gran mandamiento, entonces, a los padres, en este caso, o madres, criar a los hijos, ¿no es cierto?, y enseñarle el temor al Señor y el conocimiento de su palabra. Y eso lo vamos a leer. Dios entonces había dado mandamientos precisos, específicos al pueblo de Israel, cuyo cumplimiento traería, ¿no es cierto?, contentamiento, desarrollo a la familia, ¿no es cierto?, y un crecimiento como pueblo y nación. Y como cada domingo usted trae su Biblia, quiero que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Yo voy a leer solamente 2 versos, 6 y 7. Pero en los versos previos, el Señor
Dios le está hablando al pueblo de Israel acerca del gran mandamiento que ellos tienen que ejecutar y que tiene que ver con el cumplimiento de lo que Él le había dado, ¿no es cierto?, acerca de los mandamientos que había entregado a su pueblo. Y el gran mandamiento era que ellos pusieran en práctica lo que Dios le había dado y de esa manera iban a ser un pueblo bendecido, sus hijos, sus familias. Y dicen estos versos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así es que la instrucción a los padres era enseñar a los hijos el temor a Dios y eso se iba a hacer por un proceso de aprendizaje que es la repetición. ¿Sí? En la medida que uno repite cosas, le van quedando grabadas. ¿Sí? Así es. Entonces, esa era la enseñanza que los padres y la responsabilidad que tenemos hasta hoy día en cuanto a nuestros hijos. ¿Ah? ¿Y qué dice Dios de los niños? ¿Por qué esta instrucción? ¿Por qué se los dice de esa manera? Usted puede ir al Salmo 127 y esto tiene una connotación, tiene un sentido. ¿Qué significan para Dios los niños? ¿Y por qué los padres tenían que tener este cuidado de ellos? ¿Ah? Porque finalmente iba a haber en ellos un desarrollo y un crecimiento. ¿Pero qué significan para Dios los niños? Dice Salmo 127, verso 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. ¿El fruto de qué? Del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, si para Dios, ¿no es cierto?, son herencia los hijos, ¿no es cierto?, de partida ya el aborto no tiene ningún espacio. ¿Sí? Cosa de estima el fruto de qué? Del vientre. Bien, así es que ellos ocupan un lugar importante, los niños, en la mente de Dios, y todo aquel que cause entonces daño a un niño, ¿no es cierto?, no quedará impune. Porque cuando se toca a un niño se está tocando la herencia de Dios. Sin embargo, hoy día existe un alineamiento global, diría yo, de acuerdo entre países que están liderados hoy día por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que ellos quieren llevar a cabo una agenda mundial, ¿no es cierto? Y que dentro de esa agenda, que si usted, no vamos a entrar en ella, digamos, hay 17 objetivos principales que tiene esta agenda. Dentro de eso, eliminar la pobreza, mejorar la educación, la mejor calidad de vida y una serie de cosas, pero dentro de ella, de manera disfrazada, está el aborto, de manera disfrazada está la sexualización de los niños. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día y por eso que nos estamos encontrando con este tipo de noticias. Buscan confundir a los niños con adoctrinamientos de la ideología de género. La ideología de género no es un tema que nace aquí, es un tema que está en España, en Francia, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Argentina, ya lleva mucho tiempo con esto. Así es que ellos, este orden mundial, lo que busca entonces pretenden impregnar a nuestros niños de este pensamiento que es progresista, para mí satánico, ¿no es cierto?, y buscando alterar el modelo que Dios estableció. Buscan de esta forma quitar a los padres del medio, ¿cierto?, suplantar el rol de los padres, ¿no es cierto?, y el Estado tomar ese rol de adoctrinar a nuestros niños con doctrinas de demonio. Yo digo Estado porque en realidad el gobierno que esté de turno va a dar lo mismo. Derecha, izquierda, centro, extrema, es lo mismo, porque en definitiva es una agenda mundial y donde los países reciben mucho dinero por llevar a cabo esta agenda.
el propio Estado, como le decía, entonces esconde dentro de estas acciones, dentro de estos actos, este tema del adoctrinamiento. Y lo que ocurrió en el colegio de Talcahuano fue la aplicación de esta guía que ha violado, lo digo con todas sus letras, ha violado la constitución política de nuestro país, porque no ha hecho cosas sin el consentimiento de los padres. Y eso es lo que los apoderados, las personas están, ¿no es cierto?, reclamando, están presentando demandas contra el Estado en este sentido. ¿Por qué? ¿Qué dice entonces el artículo 19, el número 10 de nuestra Constitución? Para que nosotros sepamos y entendamos y que de alguna manera se alinea con lo que hemos leído en Deuteronomio. Fíjese, porque en realidad las constituciones en realidad no es que han sido en aquellas de años atrás, porque hoy día hay un pensamiento progresista tremendo en las nuevas constituciones que quieren armar. Pero las constituciones más antiguas en realidad no eran ellos como seres creativos, sino que le copiaron a las Sagradas Escrituras. Y me parece bien que lo hayan hecho, digamos. Dice el artículo 19, el número 10 de nuestra Constitución, el derecho a la educación. Dice, la educación tiene por objeto de pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. ¿Qué dice Deuteronomio 6? ¿Quién tiene que enseñar a los hijos? Los padres. Por lo tanto, la Constitución está totalmente alineada con Deuteronomio 6 en este sentido. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Este derecho que tienen los padres ha sido violado, usurpado. Así es que de partida ya, nosotros como hijos del Señor debemos entonces ayudar a nuestros profesores, hermanos en Cristo, ¿no es cierto?, que están trabajando en colegios y donde esta instrucción viene del Ministerio de Educación, por lo tanto se encuentran de manos atadas frente a estas cosas. Por lo tanto, los apoderados tienen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de mandar un formulario donde lo respalda la Constitución, prohibiendo que a nuestros niños le apliquen, ¿no es cierto?, esta guía CLAP, que es la que están aplicando y están ideologizando y están yendo más allá, ¿no es cierto?, porque están haciendo tocación y este tipo de cosas a nuestros niños. Es terrible el trauma que están enfrentando los niños, así que responsabilidad. De paso le digo a todos los padres que tomen ese formulario, lo llenen y lo entreguen al colegio y que no permitan, ¿no es cierto?, que apliquen esa guía CLAP a sus hijos. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor respecto de cómo los hijos del Señor podemos enfrentar esto? Porque uno podría llegarse, ¿no es cierto?, a sentirse indefenso frente a todo esto que es de orden mundial. Pero la palabra del Señor nos da directrices. ¿Cómo nosotros contrarrestamos este tipo de cosas? ¿Qué hacemos nosotros como hijos? Bueno, vaya a su Biblia en Proverbios 22:6. ¿Cuál es la instrucción entonces para los padres? ¿Qué deben hacer los padres para que sus hijos sean hijos de bien? Para que ellos puedan, ¿no es cierto?, tener claridad frente a las cosas que están ocurriendo cuando se sienten intimidados por estos delincuentes. Dice Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Significa que las enseñanzas que recibió cuando niño quedarán marcadas a fuego en su vida. Y por más que después cuando llegue cierta edad, ¿no es cierto?, y se vayan a Egipto a pasear camellos, ustedes conocen el término, ¿no es cierto?, en la jerga evangélica, la palabra del Señor va a estar ahí.
siempre golpeando en sus corazones. Jesús, Él mostró actos generosos con los niños. Él fue cuidadoso de ellos. Él los amó. Así como nuestro Padre Celestial dice que herencia de Jehová son los niños, cosa de estima, de gran valor, ¿no es cierto?, el fruto del vientre. Bueno, Jesús también mostró esto, a pesar de que quizás los discípulos parece que no habían leído el Salmo 127:3, porque ellos se comenzaron a molestar cuando el Señor, ¿no es cierto?, cuando los padres traían a sus niños para que el Señor pusiera sus manos y los bendijera. Parece que no habían leído el Salmo 127. Bueno, pero ¿qué hizo Jesús? Nosotros vemos varios casos. Por ejemplo, tenemos el caso de la hija de Jairo, ¿cierto?, que ya lo compartimos en domingos anteriores. ¿Qué hizo el Señor? Mire, vaya a Marcos 5, 41 y 42. Esta niña era una niña de 12 años. Ya estaba entrando, ¿no es cierto?, un preadolescente. Fíjese que mientras usted busca en la Biblia, a propósito de esta guía que yo le he comentado, ¿sabe la edad que están tomando para aplicarle todas estas cosas? Y esta guía, que yo la tengo, yo se lo voy a compartir, donde le hacen preguntas que son irrisorias a un niño de 10 años. Si tiene pareja, si ha tenido relaciones sexuales con ella. 10 años. Asqueroso. Bueno, pero quiero centrarme en lo que hizo Jesús, porque eso es lo que nosotros debemos rescatar y entender. Mire, esta niña tenía 12 años. Al parecer era la única hija y ella, Jairo, ¿no es cierto?, fue a pedir ayuda a Jesús. En esa instancia Jesús, ¿no es cierto?, venía la multitud, se apareció una mujer que ¿no es cierto?, la mujer del flujo de sangre, y desvió un poco al Señor en términos de tiempo. La niña lo más probable es que estaba agonizando y la niña murió. Le fueron a avisar a Jairo: no molesten más al maestro, si la niña ya no hay nada más que hacer. Pero el Señor le dijo: no, cree solamente. Y esto es lo que pasó. Dice: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En otro de los evangelios dice que el Señor, además de levantarla de la muerte, se preocupó de un detalle. Le dijo: denle algo de comer. Fíjese, hasta en esos detalles el Señor lo considera. Así es que Jesús les dio una tremenda enseñanza a sus discípulos, que se molestaban en realidad porque los padres traían a estos pequeños para que el Señor los bendijera. Fíjese que cuando los padres no se ocupan de enseñarles acerca de Dios a sus hijos, de las obras gloriosas que hizo el Señor, de alguna manera se están oponiendo de la misma forma como se pusieron los discípulos. Porque no estamos llevando a los niños al Señor. Estamos actuando de una manera muy similar a cómo se manifestaban los discípulos, negando o privando, en este caso, a los padres para que trajeran a los niños a Jesús. Muchas veces quizás nosotros como padres decimos: ¿para qué voy a llevar a mi hijo a la casa del Señor? Va a puro molestar, ¿no es cierto? Podría ser eso, pero en realidad eso hace que tengamos una misma actitud como la tuvieron los discípulos. Nos estamos oponiendo,
finalmente a que nuestros niños sean bendecidos, porque el Señor habita en medio de la congregación de su pueblo, ¿sí? Y por lo tanto es aquí donde también ellos son bendecidos. Es aquí donde reciben de Dios. Y recuérdense que el Espíritu Santo obra de manera misteriosa para nosotros. Pero Él está aquí. ¿Sí? Está aquí, está con nosotros. Así que, dado esta actitud, ¿qué es lo que pasó con Jesús? Dice que se enojó, se molestó. Es como una ira santa. ¿Ah? Por la actitud, ¿no es cierto?, esta actitud negacionista, esta actitud de no darle el valor y la importancia que tienen los niños, que son herencia de Jehová. Así que, de la misma manera, el Señor se molesta con nosotros cuando no tenemos ese cuidado y esa dedicación de traer a nuestros hijos a la casa del Señor, de enseñarles acerca de Él, de ocuparnos de la enseñanza, como bien lo dice Deuteronomio. Algún hermano dirá, pero pastor, yo no sé cómo enseñarle. No sé, no se me ocurre. Bueno, aquí tenemos varios hermanos que son colaboradores y que saben y conocen que hay mucho material para los niños, ¿sí? Hay material donde los niños pueden ser enseñados y educados. Pero además, salvo por razones de salud, ¿no es cierto?, que son razones obvias, ¿no es cierto?, mientras usted pueda traer a sus hijos a la casa del Señor, tráigalo. Tráigalo. Hace algunos jueves atrás, no voy a dar nombre, pero un pequeño de 11 años puede ser, por ahí. Yo le preguntaba y le decía, oye, pero ¿por qué no venía a la casa del Señor? Está ahí en edad de aprender música, de aprender instrumentos. Aquí tenemos buenos profesores. Me decía, no, es que el día domingo tengo compromiso, me decía. 11 años. Compromiso, tengo que estar con mi papá. Pero le decía yo, ¿pero estáis todos los domingos con tu papá? No, decía yo otras veces que mi mamá no me quiere traer, me dijo. Ajá. Así que le pegué un tirón de oreja a la mamá. Porque tiene que traerlo ahora. Ahora que es pequeño, tiene que escuchar la palabra de Dios. Ve que después ya llega la edad en que ellos tienen sus propias ideas. ¿Ah? Y viene la etapa de la rebeldía. ¿Ah? Y quieren ir a trabajar a Egipto a pasear camellos. Entonces, ahora, no lamentemos después, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo llevé a la casa del Señor? ¿Por qué no lo llevé para que las hermanas le enseñaran en las clases que hacen todos los domingos? Bueno, es ahora cuando tenemos que traer a nuestros hijos a la casa del Señor. Mientras puedas enseñarles las Sagradas Escrituras, hazlo ahora. Después ellos tomarán decisiones. Llegará la edad, ¿no es cierto?, en que ellos tomarán decisiones, ¿no es cierto?, pero cumpliste tu tarea. Lo que el Señor te encomendó, instruye al niño en su camino. Luego, en los versos siguientes, el Señor les dice a ellos, a los discípulos, usted puede leer, ¿no es cierto?, el verso 15, donde les dice, ¿no es cierto?, que en realidad los adultos debemos tener la fe de los niños, la credibilidad de ellos, no las mañas, no esas cosas, la fe que tienen ellos, fíjese. Porque si hay alguna virtud, alguna habilidad, alguna actitud que tienen los niños, es justamente creer, ¿no es cierto?, lo que le decimos. Y esa es la actitud que debemos tener los adultos.
Yo me recuerdo que cuando era niño, en ese tiempo se repartían tratados y eran con colores y cosas. Yo todavía me acuerdo, ¿ah? Hay cosas que mi memoria es mala, pero en esto me acuerdo. Y siempre, a veces cuando íbamos por la calle, había una persona que nos regalaba un tratado o a nosotros nos entregaban a los niños para ir entregando en el punto de predicación. Y había un tratado que a mí me llamaba la atención porque salía un grupo de niños en la carátula y salía el profesor con un reloj. ¿Sí? ¿Se acuerda la Ani? Y el profesor le decía a los niños, ¿quién quiere recibir este reloj como regalo? Era un reloj. Y ningún niño se atrevía en realidad, porque ¿cómo el profesor le iba a regalar su reloj? Pero hubo un niño que dijo, yo. Fue el profesor y le regaló su reloj. Y así querían ilustrar que así es la fe. Creer. Ese niño creyó y recibió el regalo. Así aquellos que creen en el Hijo de Dios reciben el regalo de la salvación y la vida eterna. Fue un bonito recuerdo que tengo todavía desde mi niñez. Y así el Señor le está diciendo a ellos que ellos tienen que creer de la manera como cree un niño. Esa virtud que tienen los niños son las que deberíamos tener nosotros los adultos. Cada vez que un niño escucha la palabra de Dios, él cree que Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y eso también lo debe creer usted y yo como adulto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Amén. Entonces, para alcanzar la salvación y la vida eterna, tenemos que creer en el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo cuando empezamos el libro de Marcos, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí, creed en el Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Creemos en el Evangelio, creemos en la buena nueva de salvación y de vida eterna, que el Señor dio su vida para rescatarnos y perdonar todos nuestros pecados. Alcanzar la misericordia de Dios. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿lo ha rodeado la misericordia de Dios en relación a sus hijos? ¿Lo ha rodeado la misericordia de Dios? Yo tengo la convicción que así es. Dios nos ha rodeado de su amor y misericordia de toda la vida. Hay experiencias personales y quiero confidenciarle algunas de la experiencia que nosotros vivimos como padres. Y ahí nosotros vimos la misericordia de Dios. No me gusta hablar de cosas personales, pero creo que es atingente comentárselo. Fíjese que, bueno, Leonel está por acá, ¿no? Está por ahí, allá está. Leonel tenía como 4 años y 10 meses, más o menos, y él estaba comenzando su vida de infante en el colegio. Estaba en kinder. Entonces, nosotros siempre le enseñamos dónde él vivía. Barros con Riquelme. ¿Dónde vivía Leonel? Barros con Riquelme. Y él sabía que vivía ahí. Y fíjese que cuando comenzó este tema, nosotros contratamos un furgón para que lo llevara al colegio. Y resulta que el tío comenzó a repartir a todos los niños y se quedó Leonel solo en el furgón. Y al tío se le ocurrió bajarse, ir a comprar no sé qué cosa y lo dejó solo. ¿Qué pasó con Leonel? Empezó a llorar y se bajó del furgón. Fíjese, y lo encontró un taxista llorando en la calle. Fíjese el peligro. ¿Qué pudo haber pasado en ese caso? Pero la misericordia de Dios lo rodeó. Y ese taxista que lo encontró le preguntó, ¿dónde vives?
vatos con Diquelme. Llorando, vatos con Diquelme. Y ahí el taxista lo llevó a la casa, golpeó la puerta y estaba Leonel en casa. ¿Qué lo rodeó? La misericordia de Dios. Otro testimonio más. Voy a aprovechar de contarle algunos. Fíjese que mi hijo Joaquín, que algunos lo conocen, él a los 7 meses de estar en el vientre empezó a perder los latidos. Su corazón prácticamente ya no latía. Cuando le fueron a hacer el examen, donde ¿cómo se llama eso que le ponen una cosita acá y se... ¿Ah? No, le ponen una cosa para escuchar los latidos. Ecografía. Y no había latidos prácticamente. Y el médico nos da la noticia y nos dice, miren, vamos a tener que hacer una cesárea, vamos a tener que sacar porque el niño prácticamente está muerto. Y vamos a esperar unos 2 días más y este niño lo más probable es que no viva. Imagínense la noticia para nosotros. Durísima. Veníamos de una situación malísima económicamente, habíamos quebrado los negocios, todas las cosas, estamos prácticamente de allegados en una casa, una prueba tremenda que nos tocó pasar con mi esposa, con mi cuñado también. Se había terminado todo, estábamos de allegados y nos dan la noticia que Joaquín va a morir. Lloramos afuera del hospital, un hospital público en Argentina, y pedíamos al Señor misericordia. Nada más. Había llegado de sorpresa Joaquín, pero lo amábamos, ya. Así es que esperamos los días que venían, los días que nos dijo el médico. Se hizo nuevamente el examen, nosotros clamando al Señor por vida. Y fíjese que mientras le estaban haciendo nuevamente la ecografía, los latidos prácticamente no se escuchaban y ya la resolución del médico era que había que hacer cesárea porque el niño estaba muerto. Nosotros ahí, Señor. Y en esas cosas que son gloriosas que el Señor hace, de repente empezó un sonido. Y fíjese que el médico dice, pero qué extraño, ¿qué está pasando aquí? Y los latidos comenzaron a volver, y el corazón se normalizó. Joaquín, estando en el vientre, el Señor le volvió a dar vida. Eso lo hace el Señor. Por eso que la misericordia de Dios siempre ha rodeado a nuestros hijos. Y la misericordia de Dios va a rodear a tus hijos. Creer en el Señor, que Él lo hace. Fíjese que cuando ya nació Joaquín, que nació de parto normal, yo estaba ahí, presente, y estaba el médico, habían estudiantes, y decían, pero ¿cuánto va a pesar? Porque mi señora tenía una guatita así que apenas se veía. Y no le daban 2 kilos, 2 kilos, 1,8 kilos. Y cuando lo sacaron, ¿cuánto pesó? 3,4 kilos. El médico decía, pero ¿dónde estaba este cabro escondido? El Señor y su misericordia. Amén. El Señor es bueno y misericordioso. Y para terminar esta experiencia, no el mensaje, fíjese que cuando Alexis tenía 3 años, más o menos, él era muy inquieto. Hoy día es tranquilo, inquieto para allá y para acá, conversaba con medio mundo, conversaba con todo. Y inquieto. Entonces un día nos veníamos a la iglesia y Joaquín es medio distraído. Entonces Alexis siempre seguía detrás corriendo de los más grandes. Y Joaquín se sube al auto y Alexis, que va detrás, él no lo ve, pone su manito en la puerta. Y Joaquín golpea la puerta para cerrarla. Y fíjese que
si no es por la misericordia de Dios, le hubiera cortado sus deditos. Pero mi esposa, que la mujer tiene esa intuición y esas cosas que Dios le pone, estiró su brazo como la Supergear. ¡Fa! Y no sé cómo lo rescató, hermanos, que alcanzó a sacar su cuerpo del lugar y sus manitos el Señor lo libró. Eso es el Señor. Es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia, y yo sé que el Señor rodea y guarda a sus hijos. Por eso debemos confiar y descansar en Él. Así que, ¿qué hizo Jesús entonces para culminar este episodio? Dice en el verso 16 que Jesús tomó en sus brazos a los niños que le traían los padres. Y dice que poniendo sus manos sobre ellos, ¿qué es lo que hizo? Los bendecía. Él se encargó de bendecir a los niños que le presentaban los padres. Entonces, ¿qué significa la bendición de Dios? Y aquí quiero ir, y que esto es relevante. La bendición de Dios es implorar a Dios por la protección para tus hijos, por los caminos donde ellos anden, Dios los guarde, Dios los libre justamente de esta mente perversa a la que están expuestos nuestros niños hoy día. Quizás algunas personas dentro de la iglesia, y aquí me refiero a la congregación, no han logrado dimensionar lo que significa esta rogativa de bendición al finalizar nuestros cultos el día domingo. Porque es ahí donde pedimos al Señor que nos bendiga. Esto no es una tradición o una costumbre. Este es un compromiso de Dios con su pueblo. Con su pueblo. Fíjese que vaya a su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 6, versos 22 al 27. Dios se comprometió con bendecir a su pueblo. Y esto tenía que expresarse verbalmente. Había una responsabilidad del sumo sacerdote y de los sacerdotes de bendecir al pueblo. Dice Número 6 del 22 al 27, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de la iglesia de Melipilla, los que están acá, y yo los bendeciré, dice el Señor en su palabra. Bendita palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Es implorar la protección divina contra todo mal, contra el pecado, la enfermedad, la miseria, la calamidad. Es que Dios guarda a su pueblo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Lo que significa en el lenguaje bíblico es una actitud amistosa de favor y gracia por parte de Dios hacia alguien. Una invocación para que Dios muestre su benignidad y sea favorable y misericordioso. Jehová alce sobre ti su rostro, lo que indica la actitud de un padre que se vuelve a mirar a su hijo con una sonrisa de amor, llena de cariño, como un padre que ama a su hijo. Y ponga en ti paz, el sello total de las bendiciones que nos da nuestro Padre Celestial. Bendita la palabra del Señor para nosotros y para nuestros hijos. Lo que Jesús hizo por la familia, nadie más lo ha hecho. Él honró el vínculo matrimonial. Él otorgó a la esposa y al esposo los mismos derechos. Dios
Él dio por sentado que los padres deben ser amables y cuidadosos con los hijos, proveer para ellos lo que necesitan. El Señor amó a los pequeños y por eso que los tomaba en los brazos y Él los bendecía. El Señor bendiga a nuestros niños.